Tiembla la democracia, una reflexión sobre las amenazas a la democracia. Ya de sobra es conocida la frase de Churchill, que dice la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. Es una frase famosa, pero esto no justifica que teniendo un sistema formal todo sea bueno. Se pueden cometer auténticas barbaridades estando viviendo en democracia, y es más, si la democracia se limita a ser un modo, una forma de llegar al gobierno a través de un sufragio universal, pero eso legitima cualquier ejercicio, se pueden cometer muchas barbaridades. No es tanto la forma de acceder al poder lo que legitima la democracia, cuanto el uso que de ese poder se hace. La verdad es que preparando esta actividad pues hemos visto que aumentan cada día los estudios, los análisis que nos hacen ver que estamos en un momento de preocupación por el futuro de la democracia. Y por eso hemos querido, más allá de los males, de las angustias, de las preocupaciones que estamos viendo, pues reflexionar un poco. Por ello, la gran pregunta, o las preguntas que nos planteamos es ¿cuáles son las amenazas que tiene la democracia actual? Desde luego, nuestra generación, de los que estamos aquí, siempre hemos considerado la democracia un bien social, cultural, incluso algunos mayores pues lo vieron como un bien deseable que apenas conocieron. Sin embargo, hoy los jóvenes han nacido en democracia y están mostrando una desafección hacia ese gobierno demócrata. Entraremos luego si llegamos a plantearnos esa cuestión. Bueno, pues unido a esto nos planteamos cuáles son las causas de la democracia en Occidente en general y en España en particular y, por supuesto, además de llorar, qué podemos hacer para poner freno a esas amenazas. Pues bien, y termino. Para reflexionar sobre estas cuestiones contamos con la presencia de Bieito Rubido, al que le agradecemos que esté aquí, que se haya desplazado de Madrid para estar esta tarde-noche con nosotros. Es una de las figuras más influyentes en el periodismo español, es conocido por su experiencia en la dirección de importantes cabeceras y luego Carlos pues, se extenderá en su biografía. Y también contamos con la presencia de Carlos Santamaría, también colaborador de la Bitácora, ya ha estado aquí varias veces con nosotros, es un periodista, dije el otro día, insisto, de una categoría humana excepcional, un periodista de raza que además abarca, porque además de las columnas a las que nos tienen acostumbrados, muy divertidas y que recomiendo los domingos, pues es un magnífico presentador de televisión como ustedes conocen a través de las entrevistas y de los programas que tienen en TVR. Y sin más, Carlos, te cedo la palabra. Sonrojado, ¿eh? ¿Verdad? Gracias por esta presentación y muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este ratito aquí, que está como para dar un paseo por Portales con un helado o estar en una terraza, pero seguro que lo que vamos a vivir hoy aquí nos va a dejar más pozo, va a ser más interesante. El título se llama Tiembla la democracia, con interrogantes, y es verdad que hay épocas que se saben convulsas, pero otras en las que el temblor es más sutil, como si hubiera una corriente subterránea que no se ve, pero que está ahí, que va socavando los cimientos, pues prácticamente de todo. Vivimos también en esos tiempos ahora de incertidumbre, disfrazados de normalidad. Los parlamentos siguen en pie, los periódicos siguen saliendo, las urnas se siguen abriendo, es verdad, pero da la sensación de que ha cambiado algo y no sabemos bien qué, o si lo sabemos no somos capaces de expresarlo en voz alta. Para eso estamos hoy aquí, para pensar esto en voz alta, sin eufemismos, sin excusas, para mirar lo que a veces no se quiere mirar, que es la fragilidad de las instituciones, la erosión del debate público, la degradación del lenguaje también público, el secuestro de la información. Y para preguntarnos con seriedad si lo que vivimos es una crisis pasajera o un síntoma más profundo, si lo que tiembla es el sistema o nuestra fe en el sistema. Nos convoca, como bien saben ustedes, si son habituales de Bitácora 21, una inquietud que no es partidista, que es cívica, y no para señalar a un partido o a un gobierno o a un país, sino para mirar más allá del ciclo electoral, para preguntarnos si la democracia, como acabamos de escuchar, sigue teniendo quien la defienda con convicción, con ideas y con coraje. Y por eso nos acompaña hoy Bieito Rubido. Si me permite, Bieito,
el chiste, Bieito no encarna el cliché del gallego, que no se sabe si sube o si baja de la escalera, porque cuando se le pregunta, responde con claridad, dice las cosas como son y va totalmente de frente. Tiene el estilo de los periodistas curtidos: precisión, ironía, distancia crítica. Ha dirigido La Voz de Galicia, ha dirigido ABC, hoy está al frente del Debate, un medio que ha nacido para ofrecer una mirada distinta, comprometida y que cree firmemente en el pluralismo, pero también en los principios, porque un medio no debe ser altavoz del poder, sino una conciencia en ocasiones incómoda. Lo recibimos con un aplauso. Gracias, Bieito Rubí. Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la bitácora y al presentador, porque, bueno, a los presentadores, porque, como se dice un amigo mío, sé de quién hablas, pero hoy no vino, ¿no? O sea que no. Yo soy gallego, pero es que yo no creo mucho en los estereotipos, en los clichés. Dice el cardenal Rouco Varela, que él es gallego, claro, dice, cuando dicen que un gallego está en una escalera y no se sube si baja o tal, dice, el gallego sabe perfectamente si sube o baja, será el que lo está mirando, el que duda, ¿no? Pero él sabe a dónde va. Bueno, en todo caso, chascarrillos aparte, yo les quiero agradecer que estén hoy aquí, que efectivamente es una tarde de primavera maravillosa en Logroño, una ciudad preciosa. Como yo le decía a Trinidad, la verdad es que es una ciudad que te sorprende siempre que vienes, lo bonita que está, lo bien que el ambiente que se respira, y siempre que he venido a Logroño me ha sorprendido gratamente. Hoy ya, lo que me pareció la bomba fue la estación de tren, pero vamos, es una ciudad muy... Entiendo perfectamente, porque preparando esta conferencia encontré un dato sobre la financiación de las autonomías y resulta que La Rioja es la mejor financiada de España, después del País Vasco y Navarra, que lo tienen reconocido en la Constitución como el cupo famoso y el amejoramiento. Pero la tercera, la mejor financiada de todo el país, por delante de todos, es La Rioja, junto con Cantabria, que recibe casi 4.500 euros por habitante al año de financiación del Estado. Bueno, oiga, enhorabuena, que no se lo voy a criticar yo, aunque esto lo utilizaré para otra cuestión. Cuando me planteaba Trinidad lo de tiembla la democracia, efectivamente, la democracia no está viviendo uno de sus mejores momentos. Yo creo que tiene mucho que ver el momento que estamos viviendo en el mundo entero y que nosotros, como somos los testigos, los protagonistas incluso de este momento, no somos conscientes del gran cambio que se está produciendo en la humanidad y que tiene que ver con el mundo digital. Hay un momento parecido, pero mucho más, de menor intensidad, pero que también fue una gran transformación de la humanidad, fue cuando, allá por 1470 más o menos, Gutenberg, en Maguncia, pone en marcha la imprenta. Y a partir de ahí, con la propagación de las ideas, como la capacidad que ya no era el copista que estaba en un monasterio copiando un libro a otro para que el conocimiento se fuera trasladando de un monasterio a otro, de una escuela a otra, sino que la capacidad que tenía la imprenta de propagarse, de abrir el conocimiento a miles de personas, trajo las guerras de religión en Europa, la reforma, la contrarreforma, Lutero, Calvino, todo lo que en aquel momento supuso que fue una gran convulsión en la Europa de aquel momento. Y probablemente quienes vivieron aquel momento les debió parecer que el mundo estaba temblando también. A partir de ahí, yo creo que no se ha dado otro momento parecido que este. Lo único que ocurre es que ahora no es que la imprenta como tal, la imprenta de tipos móviles, que era lo que además Gutenberg hizo, desaparece el papel y aparece el mundo digital. Y el mundo digital tiene como característica muy diferenciadora de la imprenta, que es la velocidad con la que produce los cambios. El ser humano es el mismo que hace miles de años. Es decir, nosotros sufrimos, padecemos, queremos, amamos, odiamos, como lo hacían hace 10.000 años nuestros antepasados. Igual.
¿Qué ha cambiado de verdad? La tecnología. Es decir, cuando aparece la rueda es la bomba, pero entre que se inventa la rueda y el siguiente gran invento pasan cientos de años. La gran diferencia de la tecnología digital es que se producen unos cambios a una velocidad de vértigo. Y uno de ellos es cómo adquirimos la información y cómo adquirimos conocimiento. Y eso, efectivamente, está cambiando tanto que es lo que explica la polarización de las sociedades, sobre todo del mundo occidental. Es decir, ¿cuál es, por ejemplo, cuando vemos por la calle inmigrantes de otros países, etcétera, cuál es la gran diferencia de todo el pasado y el momento presente? Es que en el mundo siempre hubo zonas ricas y zonas pobres. El problema es que las pobres no veían a las ricas. El momento de ahora es que las pobres sí ven a las ricas. Tienen sus móviles, tienen sus televisiones, es decir, en África ven cómo vive Europa. A lo mejor la idealizan. En Centroamérica ven cómo viven los norteamericanos. Entonces, son cambios que tienen mucho que ver, insisto, con las tecnologías, con la comunicación, con el conocimiento y que han cambiado radicalmente el comportamiento de las sociedades. Ahora mismo el periódico de papel, nosotros que hemos trabajado en periódicos de papel, pues desgraciadamente a mí me gusta mucho el periódico de papel, creo que tiene muchas virtudes, creo que el hecho de que tenga un principio y un final y ahí se pueda ordenar el caos de la actualidad de un día, ordenado y jerarquizado, es una virtud del periódico de papel, pero desgraciadamente el periódico de papel ya tiene los días contados. Entonces, ¿cuál es la característica de la información digital? Yo les puedo hablar de la experiencia del debate, que estamos permanentemente subiendo información y el ciudadano está consumiendo información. Antes consumíamos información pues 2 o 3 veces al día, leyendo el periódico, escuchando un momento la radio o viendo un informativo en televisión. Ahora nuestra relación con la información es continua, la llevamos en el móvil, pero es que ya no solo nos informa una cabecera importante, un medio relativamente prestigioso, es que nos informa nuestro primo, el grupo de WhatsApp de la familia, los compañeros del colegio, no sé qué. No todo es cierto. Antes las noticias, cuando yo siempre digo que Filipe, el soldado aquel griego que parte de Maratón hasta Atenas y corre 40 kilómetros y da la noticia de la victoria de Maratón y se muere, para que vean que los periodistas siempre que informan mueren, se muere cuando llega, es para mí uno de los primeros periodistas de la historia. Pero las noticias entonces viajaban a paso o a trote de persona o corriendo una persona. Después viajaron a trote de caballo. Después viajaron a la velocidad de un motor de vapor de un barco. Después ya a la velocidad del automóvil. Y ahora viajan a la velocidad de vértigo de apenas unos segundos, que desde una selva amazónica una persona te manda una foto y en apenas 2 segundos lo tienes aquí en Logroño. Claro, el cambio ha sido radical. Les explico todo esto para decirles, el momento de polarización de la sociedad occidental no es exclusiva de España, en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, también en algunos países desarrollados como Australia, etcétera, tiene que ver con el consumo de la información a veces de manera muy acrítica, porque además el endemoniado algoritmo que sabe que en función de lo que ustedes van consumiendo es lo que le va ofreciendo. Bueno, a mí me gusta mucho bailar salsa. Siempre pongo este ejemplo para que sea neutral políticamente. Me gusta mucho bailar salsa. Y entonces vas mirando vídeos, contenidos que tienen que ver con la salsa del baile, podría ser la salsa de la cocina. Automáticamente te das cuenta que ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea el propio YouTube, te empieza a ofrecer contenidos que tienen que ver con salsa. Cuando se dan cuenta que su orientación política es esta, te van ofreciendo esos contenidos, con lo cual lo que está ocurriendo es que efectivamente los ciudadanos, en lugar de abrir el amplio abanico de la pluralidad y la diversidad de opiniones, los ciudadanos se van cada vez concentrando más en un área de opinión muy concreta que les refuerza ideológicamente, porque es lo que te gusta, el refuerzo ideológico, pero al mismo tiempo no te abre
a lo que es el necesario contraste de pareceres que evidentemente se tiene que dar en cualquier sociedad plural. A partir de ahí, yo sin embargo creo que España tiene sus propios pecados. Aquella frase que utilizaba Vargas Llosa, me van a permitir la expresión, que le pregunta a Zabalita, ¿cuándo se jodió el Perú? Yo creo que también tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cuándo se jodió España? Porque España vive efectivamente un momento muy, muy, muy delicado. Y yo he encontrado hasta 10 motivos por los que yo creo que nuestra democracia ha llegado a una situación, desde luego, de verdadera preocupación y que debemos reaccionar ante ella, pero creo que para reaccionar también es bueno saber cuáles son las causas, ¿no? La democracia, aunque se teoriza desde la Grecia clásica, el demos y la cracia, el demos es el pueblo, la cracia es el gobierno del pueblo, a mí me parece que en realidad la democracia surge de alguna manera a partir de la Revolución Francesa, que no llega a traernos la democracia tal y como la conocemos, pero es cuando de alguna manera, sobre todo en Europa, empieza a imponerse la razón. Y la razón es la que crea el mundo moderno y sobre todo la forma de organizarnos modernamente los estados. Entonces crea aspectos tan positivos como es la política fiscal. El que más tiene más aporta, pero que ese dinero se redistribuye entre los ciudadanos y va creando todo el armazón que hoy conforma una democracia occidental. Pero es que esa misma razón, esa misma forma de ver, sobre todo en Europa, da sin embargo luz a dos movimientos terribles en el siglo XX, como son el nazismo y el comunismo. Fíjense ustedes que el nazismo nace en un país como Alemania, que en el momento en que nace era la gran potencia mundial. Venían de sufrir una crisis tremenda después de la Primera Guerra Mundial, pero seguían teniendo universidades extraordinarias, filósofos y pensadores extraordinarios, una industria pujante que no había, por ejemplo, en aquel momento en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese país tan extraordinario, nace el nazismo. Y muy cerca se desarrolla el comunismo en la Rusia a partir de la Revolución del 17. Y no cabe duda que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, aparta una parte de Europa ese régimen totalitario del nazismo, pero queda el comunismo en otra zona del área geográfica de Europa, aunque a veces no queramos creer que Rusia no es Europa, ¿no? Pero sí es cierto que desde la Segunda Guerra Mundial se consolida un modelo de democracia, que es la democracia que hemos conocido hasta nuestros días y que hoy está en peligro. Y yo siempre digo que la democracia a España la traen, curiosamente, aquellas personas, los que traen la democracia, la concordia, la convivencia y hacen un canto a la convivencia pacífica entre todos nosotros, es una generación de políticos que se forman en los colegios, en los institutos y en las universidades del franquismo. Y quienes están poniendo en cuestión la democracia ahora mismo son muchachos, ya no tan muchachos, que los hemos educado en colegios, en institutos y en universidades de la democracia. Con lo cual, algo hemos hecho mal o algo, en todo caso, la sociedad española se debería plantear de por qué tenemos ahora una generación de políticos con una tentación tan totalitaria y con una tentación, sobre todo más que tentación, con una característica que es el desprecio al oponente político. Estamos en un momento en que el político español desprecia a su oponente. No hay, está como castigado y perseguido la discrepancia política. Y claro, la democracia, si se caracteriza por algo, es porque uno gobierna, pero sobre todo porque alguien puede fiscalizarlo. Eso es lo que de verdad caracteriza a la democracia. Que uno gobierne se da en todos los regímenes y en todos los sistemas. Lo que caracteriza al sistema democrático es que alguien se puede oponer, es que alguien es la alternativa y es que el sistema y la sociedad y la ciudadanía puede en un momento determinado relevar al que está gobernando. Eso es lo que de verdad diferencia a la democracia. Como lo es también el gobierno de la mayoría, pero el respeto a las minorías. En este preciso instante de la vida de España,
lo que nos encontramos es que son las minorías las que se están imponiendo a la mayoría, lo cual habla a las claras de la enfermedad que estamos padeciendo en nuestro país. Yo, dentro de esas causas por las que podríamos decir que tiembla la democracia o por qué se jodió, dónde se jodió España, desde mi punto de vista, el primer gran pecado de este proyecto democrático que nació el 15 de junio del 77, cuando se convocan las primeras elecciones libres y de ahí se va a un proceso constituyente para la Constitución del 78, yo creo que el primer pecado grave de la democracia española es la hipervaloración del nacionalismo. Para mí el problema de toda la democracia española es la existencia y la sobrevaloración de los movimientos nacionalistas. El nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, también el gallego, pero nunca tuvo acomodo, probablemente a lo mejor porque los gallegos estaban dudando en la escalera y decidieron no apoyar el nacionalismo, pero el nacionalismo vasco y catalán, en primer lugar, fue de una deslealtad al proyecto democrático del conjunto de España enorme, en segundo lugar, una sobrevaloración de esa figura y otorgarle una pátina de progresismo. El nacionalismo no es progresista. Bueno, la palabra progresista también es una palabra que hay que aplicar con mucho cuidado, porque progreso, que es el campo semántico de la palabra progreso, es tan noble que me parece muy injusto que se le pueda decir que Conde Pumpido es un señor progresista. Yo conozco mucho a Conde Pumpido, de muchos años, no tiene nada de progresista. Será un señor de la izquierda o será un izquierdoso, como los que están en el otro lado serán de la derecha o derechosos, como quieren ustedes llamarle, pero progresista. Es decir, favorecer el progreso. Yo tuve un profesor que era rector de la Complutense, Bian Ortuño, que tenía una magnífica conferencia sobre la historia del conocimiento y hablaba él y decía siempre, bueno, a mí esto de llamarle progresista a determinados políticos, decía, a mí progresista lo que quiere decir, quítate tú que me pongo yo, que es lo que quería Conde Pumpido cuando tenía todas las diferencias con Manuel Marchena en el Supremo o con el anterior, con González Trevijano en el Constitucional. Quítate tú que me pongo yo. Eso es su mayor virtud. Pero, volviendo al nacionalismo, yo creo que le hemos otorgado una pátina aquí en España de progresismo y cuando es en realidad, yo diría, lo más retrógrado y lo más antiprogreso que hoy podemos conocer, o que cualquier manual de historia de las ideas políticas así nos lo puede señalar en cuanto a un enorme elemento tóxico que carcome la vida de las democracias. Decía Mitterrand, el nacionalismo es la guerra. Tenemos partidos, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que están distorsionando la vida política de España, que la vienen distorsionando desde hace años y que solo tienen una justificación, y es que la clase política que quería hacer la transición no acabó, y lo entiendo, de saber cómo derrotar el terrorismo. El nacionalismo periférico que hay en España, básicamente en el País Vasco y en Cataluña, está basado y fundamentado en la sangre, en un acto de crueldad que es matar a más de 800 personas, aterrorizar a un pueblo hasta el punto de que desde el año 85 hasta nuestros días 250.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco y aterrorizar a miles y miles de familias a las que o bien se les secuestraba o bien se les cobraba el impuesto revolucionario, etcétera, etcétera. En eso está fundamentado el nacionalismo y la existencia de los partidos que hoy están condicionando la gobernabilidad de nuestro país. Por tanto, para mí, el mayor problema que tiene España, desde que hay democracia y después de la muerte de Franco, es el nacionalismo vasco y catalán, que se va contagiando hacia Valencia, que se va contagiando hacia Baleares y que evidentemente también tiene ramificaciones en Galicia, hasta el punto de que también hubo brotes en Galicia de algún movimiento terrorista, pero con poco talento porque desde luego no consiguieron amedrentar a la sociedad gallega porque no llegaron al nivel en que llegó ETA u otros movimientos. A mí creo que hay que ser muy valiente porque probablemente, muy valiente en la exposición, pero muy valiente, yo no sé dónde está el político
que a la vuelta de unos años tratará de reordenar esto en España. No sé si está estudiando primaria en el colegio o está en la universidad o dónde está, pero surgirá. Estoy convencido que surgirá, porque el sentido común siempre acompaña el progreso en la historia. Y tiene que aparecer un líder valiente que reordene de nuevo el concepto de lo que es la patria. Patria viene es como el patrimonio. En realidad, patria es tu familia, es tu padre y tu madre son tu patria. La patria, decía, la patria del sabio es el mundo entero, pero Rilke decía, la infancia es la patria del hombre, ¿no? Pero no cabe duda que cuando Rilke decía la infancia es la patria del hombre, es tu entorno familiar, tu vida, es la patria del ser humano. Pero en todo caso, la patria es el patrimonio común que tenemos todos y que desde luego no nos lo puede administrar una minoría. Fíjense ustedes, en este momento en España, la suma del PNV, Junts, Esquerra Republicana y Bildu son apenas 1.200.000 votos, en un país que ya en este momento somos 48,5 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que 1.200.000 votos pueda condicionar la gobernabilidad de este país? Evidentemente, tiene mucho que ver con la personalidad de quien en este momento está en la Moncloa, que no tuvo la dignidad de reconocer que perdió unas elecciones y probablemente yo creo que el escenario normal hubiese sido una repetición de las mismas, pero no voy a entrar ya en lo que pudo ser y no fue. Lo que sí creo es que, como consecuencia del terrorismo, se les otorgó a los nacionalistas una preponderancia en la vida política española que no les corresponde ni por no hay ley divina, ni ley de la naturaleza, ni ley de los hombres que justifique que unos señores por nacer en Bilbao o vivir en Barcelona tienen más derechos y tienen que ser mejor tratados que un señor que vive en Almería o que un señor que vive en Zamora. Es que eso va contra el propio progreso de las ideas políticas. Hay un gran debate, que lo hubo, en noviembre del año 76, cuando en el Congreso de los Diputados, las últimas Cortes franquistas, se debaten la reforma política y en ese debate se plantea si el sistema electoral que se va a abordar, que después, como saben ustedes, en diciembre del 76 se somete a referéndum entre todos los ciudadanos, pero en ese debate se plantea el sistema, que después lo apunto como una de las causas también de por qué España está como está, que es el sistema electoral, el sistema proporcional o el sistema mayoritario. El mayoritario es el que tiene, por ejemplo, el Reino Unido y el proporcional pues lo tiene Alemania. Es decir, hay distintos, de todos modos hay distintos sistemas. ¿Cuál era la preocupación? Entonces hay un gran debate de muchísima altura entre Cruz Martínez Esteruelas, que defendía el sistema proporcional. Claro, aquellos eran catedráticos que habían estudiado, en fin, Cruz Martínez Esteruelas era una cumbre del estudio de la literatura, el gran experto en Jorge Manrique, ese perfil no quiero ser nostálgico, simplemente quiero aportar datos de que a la política se dedicaba gente muy formada. Cruz Martínez Esteruelas defiende el sistema mayoritario, que hubiera evitado la presencia de los partidos nacionalistas. Y de muy manera que además si no alcanzas un 5%, un porcentaje determinado, no entras en el Congreso de los Diputados. Y Fernando Suárez, que estaba de acuerdo con Martínez Esteruelas, pero le había perdido Torcuato Fernández Miranda que hiciese la defensa de la reforma, y atendiendo a lo que había marcado Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez tenía razón, decía, vamos a no dejar fuera del proyecto a estos partidos pequeñitos como el PNV, como Convergencia de Pujol, etcétera, etcétera, para que no digan que no les hemos involucrado en el proceso de transición de un proceso de una dictadura a una democracia, vamos a invitarlos a participar por el sistema proporcional. Aparte que también decía Suárez, con buen criterio, el sistema mayoritario en este momento nos podría llevar a que o gana mayoritariamente la derecha, entonces no se cree en el proceso, porque no iba a estar representada la izquierda en el Congreso, o gana la izquierda y como no sabemos
lo que quieren hacer la izquierda. Entonces, en aquel momento, el 76, el 77, parecía que tenía mucho sentido el sistema proporcional. Y ese fue. Pero el sistema proporcional es cierto que se lo planteaban tanto aquellos primeros dirigentes de la democracia, como incluso en debates que hubo, que no tenía que ir en la Constitución, ni mucho menos el sistema, porque no era... Pero el gran debate era que eso lo corregiríamos después. Después corregiríamos el sistema proporcional. Y el sistema proporcional es el que le otorga que un señor de Bilbao o un señor de San Sebastián, su voto vale mucho más que un señor de Madrid. Y eso no puede ser. Eso es antidemocrático. Y entonces hay que volver a corregir el sistema electoral, que, insisto, junto con la hipervaloración del nacionalismo, el sistema electoral es el otro de los grandes pecados que ha tenido esta democracia nuestra, que yo creo que efectivamente debería ser corregido. Lo que pasa es que para eso necesitamos políticos valientes y no los tenemos. Necesitamos gente arrojada, líderes comprometidos con el bien común, con el interés general. Y hemos creado una educación, que también lo voy a decir ahora, porque la educación, y ese es el tercer asunto, que es la educación. La educación ha sido un desastre en la democracia en los últimos años. Habrá a lo mejor aquí profesores y hay antiguos consejeros de educación, pero lo decía Sartori, que es un politólogo italiano, que era un entusiasta de la transición española, escribió un libro magnífico, un ensayo sobre la transición española, pero él apuntaba un problema. Lo decía siempre, el gran error de la transición española fue dejarle la autonomía, a las autonomías el sistema educativo. Y entonces nos encontramos que los niños en Madrid saben mucho del jarama, pero ya no saben que hay comarcas en Extremadura, como nos enseñaban a nosotros, o no saben cuáles son los cabos o los golfos de España, pero es que tampoco saben quiénes fueron los reyes católicos. Sobre todo en autonomías como el País Vasco, Cataluña, pero también incluso hasta en Andalucía o en Galicia, pues se les ha enseñado una historia, una cosmovisión absolutamente pacata, muy centrada en lo propio frente a lo bueno, en lo propio frente a lo universal, y no solo en la enseñanza de la historia o de las ciencias naturales, sino en otras muchas cuestiones que acaban efectivamente conformando toda una generación de jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes y que tienen una visión de la vida muy distinta, porque ha habido mucho adoctrinamiento en la educación, porque la educación ha dependido de gobiernos muy locales, muy... Sé que esto decirlo en La Rioja puede, porque claro, La Rioja es una pequeña autonomía y además lo digo delante de un consejero de educación, pero lo creo firmemente. O sea, creo que fue un gravísimo error darle la autonomía a las autonomías, la competencia de educación. Error monumental del que ahora tenemos y pagamos la consecuencia. Fíjense que en el caso de aquellas autonomías que tienen lengua propia, por ejemplo en Galicia, tienen 25 horas lectivas los niños a la semana. De esas 25 horas lectivas se suele dedicar 5 a la lengua española, 5 a la lengua extranjera y 15 al contenido. Es decir, 10 a la expresión, 15 al contenido. Bueno, en Galicia no. En Galicia hay 5 para el español, para el castellano, 5 para la lengua extranjera, 5 para la lengua gallega y 10 horas, es decir, le restamos siempre 5 al contenido, no una semana, todas las semanas del curso, todos los cursos, desde que entra el niño en el colegio hasta que se va a la universidad. Pues evidentemente, claro, Cataluña, el País Vasco y Galicia tienen unos resultados en el informe PISA francamente malos, mientras que Castilla-León tiene los mejores de toda España y bastante homologables con países que tienen esos niveles. Por tanto, nacionalismo, sistema electoral y concesión de la competencia de la educación a las autonomías son 3 de las causas que yo creo que provocan el momento que vive ahora mismo España. Otro de ellos es, y es consecuencia de los 3 también, el idioma. Estamos en La Rioja
En San Millán de la Cogolla dicen que nació el español, y si no nació en Burgos, cerca, en fin, ahí en San Millán de la Cogolla, vale. Muy bien. No, yo no tengo ningún problema al respecto. A lo que voy yo es que la lengua, el castellano, el español, como le queramos llamar, pero el castellano, es la gran lengua de pacto y es la lengua con la que hemos podido crecer y a lo largo de la Reconquista, como la orilla atlántica que hablaba en galaico-portugués y la mediterránea que hablaba catalán, cómo fueron confluyendo con esa lengua que era el pacto para todos, para los de un lado de una orilla y de otra, pero también para los árabes que se quedaban a vivir para los judíos, para todos. Era el gran idioma, la gran expresión de pacto entre los que habitaban este territorio. Y, sin embargo, nos encontramos en que hay un territorio en España donde, además, el Tribunal Supremo ha dicho que forzosamente hay que darle el 25% de las horas de la enseñanza en español y no se cumple, que no se cumple. Pero, claro, vivimos tan bien que no nos escandalizamos. Pero ¿cómo que no se cumple una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los niños en Cataluña tienen que recibir el 25% de su enseñanza en castellano? No se cumple. Una sentencia del Supremo no se cumple. Bueno, pues yo mañana el Supremo me condena a no sé qué, pues no le voy a hacer caso. Claro, todo esto tiene que ver con la anomia política que se vive en Cataluña y que aquí el resto de España los miramos sentados como están ustedes en el patio de butacas, viendo el espectáculo catalán y no decimos nada. Y efectivamente, claro, ya entiendo que es difícil, pero desde luego mostrar la indignación de que a un niño, a cualquier niño, no se le dé la oportunidad de aprender un idioma que es el segundo idioma de los negocios en el mundo. Miren, el idioma más hablado es el chino, pero el chino, como se suele decir, solo lo hablan entre los chinos. Su problema es que no tiene capilaridad. El segundo idioma es el inglés y el tercero es el español. Pero el español supone que es el segundo idioma de los negocios y el segundo idioma de Internet. Y es un idioma que te permite viajar a más de una veintena de países y relacionarte perfectamente. Es el segundo idioma en los Estados Unidos. El 70 millones de personas que viven en los Estados Unidos hablan en español. Ya no somos los españoles. En México son más de 120 millones. Usted cruza ahora mismo, nos vamos de aquí, nos vamos a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a Asunción, en Paraguay, a cualquier sitio, cruzamos el Atlántico, cambiamos de estación del año, cambiamos de hemisferio, cambiamos de paisaje geográfico y conseguimos entendernos e incluso comprender y hacer negocios y expansionarnos con nuestro propio idioma. Bueno, pues está siendo perseguido. O sea, claro, a lo mejor mucha gente dirá, qué exageración. Hombre, claro, tiene tanta fuerza que a pesar de todo lo que ellos hacen, no logran erradicar el español, solo faltaría. Eso es la satisfacción que tenemos de saber que la fuerza de la lengua española es tal que ya se pueden poner los nacionalistas, las minorías nacionalistas, a ir contra la lengua española, pero es que hay policías en los colegios. A ver qué niños hablan en español. Es que no se contratan a los médicos en Baleares si hablan en español. Vamos, si no hablan en el catalán balear, ¿no? Es que tenemos unas coacciones a la libertad en un país que tiene consagrado en su Constitución el idioma español, lo tenemos perseguido. Está siendo perseguido en nuestro país. Es decir, este país tiene menos calidad de libertad y de democracia porque en determinados territorios se persigue la expresión en lengua española. Y como yo le digo muchas veces a muchos chavales jóvenes, oye, que el español no lo inventó Franco. Es uno de los falsos paradigmas. No, es que hablar español es franquista. ¿Pero cómo que hablar español es franquista? ¿Pero de dónde viene eso? A propósito de San Millán de la Cogolla. No estaba Franco en aquel momento. Ese es uno de los grandes dramas desde mi punto de vista. Bueno, me voy a ir acortando porque, claro, me alargo un poco. En todo caso, a propósito de Franco, de San Millán de la Cogolla, de esa manía de meter a Franco como un salero en todo, es el gran desprecio a la historia. Ese es otro de los grandes dramas que hemos cometido, precisamente conectado con el hecho de haberle otorgado a las autonomías
la competencia de educación, el desprecio a la historia y el desprecio a la idea de España y la falta de autoestima sobre la idea de España. Fíjense, yo creo que tiene mucho que ver la izquierda, cuando se oponía durante el franquismo al régimen de Franco, necesitaba desprestigiarlo en dos direcciones. Son tan ineficaces como los comunistas, como son los regímenes comunistas, y sobre todo había que desprestigiar la historia de España. Fue una estrategia, pero esa estrategia continuó en la democracia. Y entonces, los reyes católicos eran unos imbéciles, el descubrimiento es una barbaridad, un genocidio, y así Felipe II, vamos, era el hombre más cruel del mundo, los Borbones todos unos sinvergüenzas. Bueno, claro, yo creo que Carlos III fue un extraordinario gobernante, como lo fue a su manera, y un hombre como Carlos I o Felipe II fueron dos monarcas extraordinarios, y ya no digamos nada de Isabel la Católica, ¿no? Y el propio Fernando el Católico, que crea la primera embajada del mundo, la crea Fernando el Católico en Roma para fiscalizar al Papa. Pero y tantos otros, es decir, pocos países en el mundo, en la historia de la humanidad, han jugado un papel tan relevante en la conformación de lo que hoy es el globo terráqueo, el mapa mundi, como España. Pocos, muy pocos países. Bueno, pues la autoestima del español, la opinión, en el año 16, Naciones Unidas hizo un observatorio entre todos los países, se hizo una encuesta para ver quién se sentía más orgulloso de su país y el sentimiento de patriotismo, en el mejor sentido, el patriotismo sano. Y en ese observatorio internacional salió que los más patriotas, los más orgullosos de ser lo que eran los chinos. Y explica muchas cosas, ese amor a su propia cultura, a su propio país, a sus antepasados. Los chinos están muy orgullosos de ser chinos. Los que menos querían a su país eran los argentinos. A pesar de que los argentinos, cuando hablan, ya saben ustedes, pero son muy críticos con su país. El penúltimo lugar lo ocupaba España, los españoles. Ahora con Milei es probable que si se hace esa encuesta, nosotros seamos los últimos. Los españoles, no sé por qué razón, no quieren a su país. Hay como una especie de autoodio a su propio origen, al origen de sus padres, de sus antepasados, a la huella que en el mundo dejaron todos los antepasados anteriores. Es una cosa incomprensible. En ese sentido, les voy a dar un dato muy curioso que siempre lo cuento. En el año también 16, la marca España, que dirigía entonces Carlos Espinosa de los Monteros, hizo una encuesta en los 28 países, porque todavía estaba el Reino Unido, anterior al Brexit, una encuesta en los 28 países de la Unión Europea, donde preguntaban si sabían qué país era el país que estaba haciendo la mayor obra de ingeniería civil del mundo, que era el nuevo Canal de Panamá, que es España. Y decía, ¿y saben ustedes cuál es el país que está haciendo la mayor obra de ingeniería de ferrocarril en el mundo, que es el Meca Medina, que es España? ¿Y cuál era el país que hacía el mayor programa de control aéreo del mundo, a través de Indra, que es España? El mismo país que era la sede de la primera multinacional de la moda, con 5.500 tiendas en los 5 continentes, que es Inditex en España. Y también le preguntaban el país que lidera los trasplantes de órganos en seres humanos en hospitales públicos, pero vamos, la encuesta no era sobre hospitales públicos, que es España. Bueno, el 60% de los encuestados dijo que ese país era Alemania. El 15% dijo que era Francia y otro 15% dijo que era el Reino Unido. Solo el 10% de los encuestados dijeron que ese país era España. Pero la encuesta se hizo en España y en España fue el 3%. El 3% de los españoles dijeron que conocían lo que hace su país. Claro, aquello que decía, me parece que era Pío Baroja, que el nacionalismo se cura viajando. Unamuno. Pues lo cierto es que yo creo que el amor a España también se debería fomentar, pues teniendo la oportunidad que he tenido hoy de venir yo a Logroño y ver una ciudad espléndida y pensar, como piensan muchos, que allí solo su rinconcito, ¿no?
Yo recuerdo una señora que una vez fui a Bilbao, bueno, voy mucho a Bilbao, pero un día que iba a Bilbao, ahí al Hospital de Cruces, a ver a un señor que estaba enfermo, y cuando volvía, dice, volvemos hacia el centro, y me dice ella, vamos en el metro, que es el mejor del mundo. Y le dije, bueno, creo que el de Sydney es muy bueno también. Y dice, bueno, pues será el segundo mejor del mundo, ¿no? Claro, no podemos ni pasarnos en una glorificación y sacralización de lo nuestro, pero desde luego no podemos demonizar y despreciar lo propio. Por eso creo que el desprecio a la historia de España me parece que es otro de los grandes pecados que se fomentó especialmente precisamente a través de la educación en determinadas autonomías, en unas más que en otras. Termino ya rápidamente. Creo que la cultura de la subvención, que es muy preocupante, en este momento en España tenemos una parte de la población que trabaja y otra parte que no trabaja. Lógicamente, los pensionistas se han ganado justamente su reconocimiento económico a lo largo de los años, pero tenemos millones de personas que están cobrando sin hacer ningún esfuerzo, bajo las espaldas de unos 18 millones de españoles que sí están haciendo un esfuerzo. Eso a la Argentina, de Perón hasta el kirchnerismo, la llevó a la quiebra. Argentina era la quinta potencia mundial en 1920. Quinta potencia mundial. País riquísimo, con petróleo, con agricultura, con minerales, con cultura. Tenía unos hospitales excepcionales. Las mejores editoriales en castellano estaban en Buenos Aires. Y Buenos Aires, a nada que viajen ustedes, verán que todavía hoy guarda el esplendor de la gran ciudad que fue. Pues estuvo en la cola, se fue a la cola. Y se fue a la cola por esa política de la subvención y de que el esfuerzo es de derechas. Y entonces vamos a nada que escuchen ustedes, sobre todo a algunos jóvenes portavoces de Podemos, ya verán que eso de esforzarse no tiene. El Estado de Derecho y el respeto a las leyes, que no existe. Y termino rápidamente porque si no es más divertido que hablemos. Hay dos cosas que me parecen muy preocupantes. Una son las élites. España tiene un problema de élites. Tenemos unas pésimas élites. Siempre se dice que Francia es un pueblo deplorable con unas élites estupendas y que España es un pueblo admirable con unas élites deplorables. Y es cierto, en España no tenemos personajes muy comprometidos. El hecho evidente es que a la política, y es cierto que ha tenido mucho que ver la ley de incompatibilidades que puso en marcha Felipe González y una demagogia tremenda que es que se paga muy mal a los políticos. Es incomprensible que un ministro que toma decisiones tan trascendentes como quién es el gobernador del Banco de España, quién está en la CNMV, si este banco pasa o no pasa, cobre 4.000 euros. Eso no lo cree nadie y de verdad que es algo que deberíamos corregir. Pero en todo caso, nos faltan élites comprometidas con el bien común y con el proyecto común de los próximos 100, 200 años de nuestro país, que es lo que van a heredar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Siempre se dice que lo que mejor uno puede ser es ser un buen antepasado. El antepasado es el que deja algo mejor de lo que él recibió. Yo creo y presumo que mis padres y mis abuelos fueron unos magníficos antepasados. No voy a entrar en detalles, pero yo me siento orgulloso de lo que hicieron mis padres y mis abuelos. Y me gustaría que también pudiese dejarles algo mejor y que mis nietos piensen que yo contribuí a que este país y esta sociedad es mejor que la que heredamos. Desgraciadamente, vuelvo a decir, no tenemos grandes personajes comprometidos con el bien común, como lo hay en el mundo anglosajón, sobre todo la cultura de la filantropía, etc. Y como consecuencia de eso tenemos una situación muy dramática en España, y con esto sí que termino, que es la propiedad de los medios de comunicación. Somos el país que tenemos más medios de comunicación en manos extranjeras. Y eso es gravísimo. Miren ustedes, Mediaset es 100% italiano, que es Telecinco y 4. A3 Media tiene casi el 70% de su accionariado es extranjero. Prisa lo dirige un señor que se llama Orgulian, que es un armenio que vive en Londres y que trae el dinero de Colombia. Una cosa más rara. Y esos mandan en la SER, en El País,
etc. Unedisa, 100% italiano. Y quedan algunos periódicos regionales y locales, pero que tienen influencia, o cada vez menos, porque la prensa, desgraciadamente, tenemos poca influencia cada vez, en territorios muy concretos. Pero en la globalidad del país, lo que más influye, no se equivoquen, es la televisión. Todavía hoy lo que más influye es la televisión. Y no cabe duda, no les voy a poner ejemplos, pero de los maratones que algunas televisiones han hecho en momentos determinados. Y como yo le dije a un presidente del gobierno en una ocasión, le dije, mira, este canal, el problema no es que te ataque a ti, el problema es que ataca las bases de convivencia entre los españoles. Es la generación de odio entre unos y otros, que es probablemente el mayor pecado y la mayor herencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora amplifica Pedro Sánchez. Zapatero hizo muy mal tres cosas. Gestionó pésimamente la crisis, porque dijo que no había crisis económica y dejó el país hecho unos zorros. Proyectó una imagen de España tercermundista con unas alianzas con los bolivarianos, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo fue que volvió a crear el enfrentamiento entre dos bandos españoles, entre unos españoles y otros, cuando precisamente había sido admirable todo el proceso que desde el año 77, hasta que llegó él, se había hecho, incluidos los 14 años de Felipe González, que en algunos aspectos fueron ciertamente admirables. Por tanto, los medios de comunicación conforman la forma de ver la vida, conforman el estado de opinión, el estado de ánimo. Somos el único país que tenemos el 70% del sistema mediático, ya termino, el 70% del sistema mediático en manos de empresas extranjeras. Claro, fíjense ustedes, Telecinco, Mediaset, se llevó de España 3.200 millones a lo largo de 10 años que la dirigió desde arriba un tal Basile. 3.200 millones. Es decir, a una media de 320 millones de euros cada año. Mientras los medios españoles malviven todos al borde de la quiebra. ¿Qué problema tenía Basile, que yo lo veía en Barajas, cuando yo me iba de Madrid a La Coruña, él se iba de Madrid a Roma, con lo que pasaba aquí? Con que de noche en su canal estuviesen haciendo una loa al independentismo catalán. ¿A él qué más le daba? Si él vive en Italia y se llevaba un bonus extraordinario. Y lo mismo le ocurre a todos los demás. Esto se puede hacer en Taiwán, en Marruecos, etc. Un medio de comunicación no. Un medio de comunicación tiene que estar enraizado en la sociedad donde se desarrolla, porque el medio de comunicación conforma el estado de ánimo, conforma la cosmovisión, conforma la opinión pública, y las democracias son regímenes de opinión pública. Y si manipulamos a la opinión pública, manipulamos a la democracia. Por tanto, termino diciéndoles que todos estos factores yo creo que han contribuido al mal momento que vive España. No sé si llega a temblar, porque el buen tiempo en España todavía nos ayuda a tener un estilo de vida muy confortable, pero no cabe ninguna duda que la democracia tiembla, y en gran parte por estas causas que yo les he dicho. Muchas gracias. Queremos reflexionar también en torno a los partidos políticos. Hoy hay partidos políticos fuertes, que los haya es bueno para un sistema como el español. Da la sensación de que los propios partidos están también vaciados de contenido, de contestación, de debate interno, incluso de liderazgo. Eso no sé si lo veis en el debate, si lo ves tú. ¿Cuál es tu sensación? Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, la democracia necesita de los partidos políticos, pues es la forma de expresarse y el cauce para que la ciudadanía pueda jugar a la vida, a la vida al gobierno del país, ¿no? O sea, yo creo que los partidos políticos hay que defenderlos, como yo también defiendo los sindicatos. Los sindicatos, si no hubiese ese contrapunto de los sindicatos, también el empresariado se le iría la mano por el otro lado. Lo que pasa es que tanto partidos como sindicatos tienen sus excesos, los sindicatos especialmente porque se les fiscaliza menos, pero los partidos políticos yo creo que efectivamente se han deteriorado por una razón también que tiene mucho que ver con todo lo que he dicho yo, que es que la formación hoy de los líderes políticos, antes se hablaba, Cruz Martínez Esteruelas, y lo pongo como ejemplo, es que Cruz Martínez Esteruelas era un señor con una cabeza privilegiada.
como lo eran otros grandes personajes. Aquí sí que se ha cumplido la ley de Gresham, que dice que la moneda mala expulsa siempre a la buena del mercado. Y los políticos malos, sobre todo en la izquierda, porque son gente que entra en juventudes socialistas, no tienen una aspiración ni una vocación de encontrar un desarrollo en la vida privada y como consecuencia de eso se dedican al aparato. Personajes como Santos Cerdán, todos estos no han hecho nada. Y entonces, claro, matan por seguir ahí. En la derecha también se produce, de otra manera, pero también se produce. Efectivamente, hoy yo creo que los partidos políticos tienen muy poca democracia interna y yo creo que sí había que hacer un proceso, pues desde crear listas abiertas hasta que fuera obligatorio, pues no sé, que hubiera unos estándares de democracia interna que ahora mismo no hay. En la época de Felipe González, lo cuenta siempre Joaquín Leguina. Las primarias no sé si han sido no, buenas. Las primarias no, porque las primeras primarias de la historia las ganó Barrabás. Es decir, eso siempre está siempre demostrado. En las primarias siempre sale el peor. Hacen primarias en el PSOE, el peor, Sánchez. Siempre sale el peor. Sí, porque está más ideologizado. Sí, yo creo que otra manera de cooptación, no sé, me parece que hay otros mecanismos que han funcionado. No hablo del dedazo, pero creo que tiene que haber, pues hombre, como lo que hacen. Es que claro, aquí hablamos de primarias, pero no tiene nada que ver con las primarias norteamericanas, que es otro modelo totalmente distinto. A mí lo que sí me parece es que hay que poner en marcha un proceso de regeneración, no solo de la vida social y en temas económicos y morales, etcétera, sino una cuestión de regeneración de la democracia interna de los partidos. Yo contaba que Joaquín Leguinas decía siempre, en las tertulias a las que coincidía con él, sobre todo en COPE, con Herrera, siempre decía él, oye, cuando estábamos con Felipe González estaba prohibido hablar bien de la dirección del partido y se intervenía solamente para criticar a la dirección del partido. Y Felipe se bandeaba y se defendía como podía de las críticas que le hacían sus compañeros. Ahora es al revés. En el PSOE, como se te ocurra decir algo de Sánchez, te cortan la cabeza. Y probablemente en el PP tampoco hay un sistema, y ya no digo nada en Podemos. Podemos, como buen partido comunista, ha purgado, como las purgas de Stalin, pero en este tiempo, vamos, se ha purgado a todo el mundo, incluido Errejón y Monedero, por otras causas. Yo creo que sí te necesitamos, pero tiene mucho que ver con la formación de los políticos. Tenemos unos políticos muy mal formados. No voy a poner algún ejemplo porque no quiero quedar, pero alguno que confundió. En fin, es que no quiero ser cruel. Dilo. Sí, algunas cosas te quería preguntar, pero tú mismo ya lo has expuesto de una forma además amena y profunda. Evidentemente hay una crisis en la democracia cuando no hay un proyecto común que se tenga que compartir. Y a lo que asistimos en estos momentos los españoles es a la ausencia de un proyecto de vida en común, tú lo has dicho, hay un complejo de ser español. Yo creo que hay una cosa, me gustaría oírte, que junto a estos males de la democracia, la mediocridad de los líderes, la mediocridad de los partidos, que acaba de preguntar Carlos, hay un déficit también cívico. Es decir, la sociedad española está como anestesiada. Parece que la democracia consiste en depositar un voto cada 4 años y que eso, como si fueras el accionista de un gran banco, te da derecho luego a estar con la mano esperando los beneficios. A mí me gustaría que intentaras explicarnos el por qué se ha producido esta pasividad por parte de la sociedad. Eso lleva, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es que cuando llegan las elecciones todo es una carta de los Reyes Magos, ¿no? Yo te voy a dar, yo te voy a dar, yo te voy a dar. Cuando se hace la ley más importante tanto del gobierno central como de los gobiernos autonómicos, que es la ley de presupuesto, jamás hay una rendición de cuentas. Y el mayor orgullo de un político es decir, voy a gastar más que el año pasado. Y mira que gasté el año pasado. Claro, esto no es una forma de educar y de pervertir la democracia. Alguien dijo que la democracia no se mide simplemente por el acceso al poder, sino por el grado de implicación de esos ciudadanos, ¿no? Me preocupa esta anestesia cívica que contemplamos en la sociedad.
¿Y a qué se debe? Si es que... Bueno, no sé, yo me atrevo a esbozar algunas ideas que creo que las he compartido con más gente y creo, en primer lugar, estoy de acuerdo que la democracia no es solo votar. Votar es necesario, pero no suficiente. La democracia es después todo un abanico amplísimo de valores que hay que defender y sobre los que hay que ejercitar la vida en común, en sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que la democracia es mucho más que votar. ¿Qué ocurre? En España, y eso es cierto, en España tenemos un país extraordinario, yo lo defiendo siempre. Incluso yo siempre digo, ojalá vaya bien la economía. La economía va fatal, que lo sepan. Lo que pasa es que estamos en un espejismo porque estamos endeudándonos a miles y miles de millones. Prácticamente cada semana superamos los 1.000 millones de deuda. Nos estamos endeudando, estamos llevando el país y desde luego cuando hablaba de ser un buen antepasado, les vamos a dejar aquí un pufo a los que vienen atrás importantísimo. Pero bueno, ese no es el objeto de la cuestión. Yo lo que creo es que España tiene un nivel de confortabilidad extraordinario, que no lo tiene prácticamente ningún país del mundo. España es uno de los lugares donde mejor se vive en España. Es decir, aquí en La Rioja hay unos hospitales y hay unos médicos de una cualificación que ya quisieran muchos estados norteamericanos. Aquí, yo siempre me lo decía, un aceitunero que está recogiendo la aceituna en Toledo, le da un ictus o un infarto, aparece en nada un helicóptero, se lo lleva, duda si lo lleva a Toledo o a Madrid, y el protocolo que se le aplica es el mismo que se le aplica en el Monte Sinaí a un multimillonario que va a pagar $300.000 porque le atiendan su corazón. Lo cual yo lo defiendo, y es maravilloso. Oiga, un trasplante en España, que sigo diciendo, lideramos en el mundo entero los trasplantes de órganos, que un trasplante de un corazón no baja de 200.000 euros a la sanidad pública. Cuando decimos la sanidad es gratis, no nos cuesta, pero la sanidad al conjunto de los españoles le cuesta. Pero tenemos muy buena sanidad, a pesar de todas las listas de espera, no sé qué tal, tenemos una sanidad extraordinaria, de las mejores. La prueba evidente es que somos el tercer país del mundo con más esperanza de vida y somos el segundo país con menos mortalidad infantil, porcentual, porque tenemos pocos niños, pero porcentualmente con menos mortalidad infantil. Tenemos un clima extraordinario, tenemos una calidad de vida, un estilo de vida muy bueno. Nos puede parecer caros los restaurantes, pero tendríamos que ir a Francia y al Reino Unido o a Alemania a ver lo que cobran en un restaurante. Tenemos un nivel de confortabilidad. Tienes un niño, hay colegios públicos de calidad, a pesar de la manipulación con la historia y esas cosas. Es decir, tenemos un gran país. Entonces, la gente vive confortable. Dice, bueno, entonces cuando ves ahí a Sánchez haciendo, ya se irá, ya se irá. Decía, hay un pensador muy interesante que es el maestro de Maquiavelo, y yo lo cito siempre, que se llama Guicciardini, que era el primer ministro del Papa en la guerra de Carlos I contra el Papa. Y Guicciardini decía siempre, si todos los imperios tienen un principio y un final. Y todos los reinos, porque hablaba del Vaticano, de los estados vaticanos de la época, ¿no? Y dice, y los reinos, el reino de Navarra, todos tienen un principio y un final. Solo hay un problema, que te toca a ti el final. Y eso es lo que yo le quiero decir a muchos españoles. Ojo, que estamos jugando con pólvora en Cataluña. Que el cupo ese, que no pasa nada, hemos pacificado. Mentira, no se ha pacificado nada. Y los vascos, el problema que tienen los vascos lo tienen dentro ellos porque efectivamente, como tienen más dinero que nadie, porque cada ayuntamiento de Vascongadas tiene el doble de presupuesto que un ayuntamiento del mismo tamaño en cualquier otro lugar de España, por el cupo vasco, que es una aberración medieval que no debería... Sí, tengo las cifras, ¿no? Sí, ya lo dije. De La Rioja, pero no del cupo vasco. Bueno, el cupo vasco, pues mira, el cupo vasco... A ver dónde lo tengo. Lo tengo aquí. Mira, los vascos, que son los que más dinero reciben, cada ciudadano recibe casi 7.000 euros, 6.800 euros por habitante. Mientras que en La Rioja ya recibe 4.200, pero es que un señor de Andalucía recibe 3.100. O sea, el doble. Los vascos reciben el doble que un andaluz. Yo no acabo de entender que esto lo defiendan los socialistas.
serán otra cosa, pero ya no son socialistas. Yo lo que creo, cuando dices, ¿qué le pasa a la sociedad? Yo creo que está un poco narcotizada, en primer lugar porque el fenómeno de la hiperinformación, recibimos tanta información, ocurren tantas cosas que entonces ya atrofia. Así, hay como una especie de narcotismo. Se narcotiza la sociedad, ¿no? Y después yo creo que es que en España se vive muy bien. Y eso no hay una razón, no hay hambre, no hay una razón para la que la gente se va a levantar y va contra... Bueno, afortunadamente, por otro lado, ¿eh? Pero yo creo que es una explicación, no una justificación, pero una posible explicación. Víctor Rubido, antes de abrir el turno de preguntas, que lo haremos, ¿verdad?, de inmediato, cuéntanos algo del debate. ¿Qué tal el debate? ¿Cómo va la cosa? ¿Cuánto cuesta la suscripción? Que no hay suscripción, que es gratis. El debate es gratis total, pero vamos a ver, el debate es una expresión de lo que va a ser ya el futuro de los medios de comunicación. Yo no me atrevo a decir cuándo será... Tengo que mandar el currículum ahí. Puedes mandarlo, que además estamos en expansión. Tenemos que abrir La Rioja, no sé, está José Luis por ahí, buen amigo y compañero durante muchos años en Vocento, y yo lo que creo es que el sistema... ¿Cuánto lleváis ya con el debate? El debate salió el 1 de octubre del 21, o sea que el 1 de octubre de este año cumplimos 4 años. 4 años. Llevamos 3 años y medio. El paradigma de la comunicación, como os dije al principio, está cambiando. Está cambiando. El periódico de papel, yo no me atrevo a decir que va a desaparecer dentro de 10 años, pero va a desaparecer. Ojo, como a lo largo de la historia desaparecieron otros soportes. El papel es solo el soporte, la noticia es otra cosa. Siempre se cuenta el caso de la compañía de hielo de Chicago, que eran multimillonarios, vendían unas barras de hielo impresionantes, etcétera, etcétera, y un buen día quebraron. Y claro, dijeron, no, quebraron por una razón, porque ellos creían que vendían hielo, y lo que vendían era frío, y el frío se lo hizo mejor las empresas de aire acondicionado, las que hicieron los frigoríficos, las neveras, y la gran compañía que fabricaba hielo, que no se daba cuenta que no vendía hielo, lo que vendía era frío. A nosotros nos pasa lo mismo, nosotros vendemos noticias, no vendemos papel. Entonces, el periódico de papel le queda muy poquito tiempo, y aquí se van a volver a dar las cartas. Entonces, hay grupos como Prisa, como Unedisa, como el propio Vocento, como Prensa Ibérica, que tienen un problema muy serio de modelo de negocio. Y claro, ¿cuál es el modelo de negocio? Claro, tú no puedes tener un periódico ahora mismo con 200, 300 personas como tienen algunos. Yo trabajé en un periódico muy bueno, magnífico, La Voz de Galicia, tiene 700 personas. Tú no vendes ejemplares para mantener 700 nóminas, ya no se venden muy poquitos. Ahora mismo el periódico que más vende sigue siendo El País, pero apenas debe total difusión, es decir, entre lo que se vende en el kiosco, los suscriptores, más ventas, debe estar en 40.000. La Razón en Madrid vende 3.000. Las provincias en Valencia venden 3.000. Con eso no se va a ningún lado. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo digital es un mundo nuevo, más barato. La información es constante y el mundo digital es el que se va a imponer. Entonces, se va a volver a repartir cartas y el debate pertenece a una larga tradición, que era el grupo EDICA, de la Asociación Católica de Propagandistas, que creó en el año 1910, Herrera Oria, porque Herrera Oria tenía una idea que coincide con lo que yo acabo de expresar, que era cómo cambias la sociedad. Él entendía que para bien era con educación, y por eso crea el CEU, tanto universidades como colegios, y con comunicación, y por eso crea el debate en 1910 y después todo el grupo EDICA. Eso lo tuvo clarísimo Pujol. Y en el año 80, en 1980, Pujol hizo eso. La educación, el control de la educación, y ahí adoctrinó durante 40 años a todos los que ahora están ahí, y los medios de comunicación, que se hizo con todos, puso mucho dinero, gastó mucho dinero, y Cataluña hoy es lo que Pujol puso en marcha en 1980. Leemos el debate, nos llegan muchos enlaces, ¿verdad? Bueno, yo espero que todos ustedes lean el debate, porque yo vine aquí a Logroño solo para hablarles del debate. Oye, Víctor, tienes una larguísima trayectoria como periodista, casi 40 años, ¿no? No más.
Más. Desgraciadamente más. Digo desgraciadamente porque quiere decir que yo tengo 45 años de periodista. Bueno, y has dirigido grandes medios, tanto en prensa como en radio, La Voz de Galicia, ABC, ahora El Debate. No hace mucho me llamó la atención que una de las figuras que estaban señaladas dentro de esa nueva ley que quiere hacer Pedro Sánchez fuiste tú y tu periódico. Haznos un análisis de cómo está la libertad de prensa real y efectiva en España desde un puesto de observación como es el de un director de periódicos. Bueno, yo creo que la libertad de prensa en España todavía existe y no hay... Lo que sí es cierto es que nunca hubo un gobierno que hiciese dos cosas, que amenazase tanto a los medios, tres cosas, que amenazase tanto a los medios, que haya utilizado tantos fondos públicos para primar a unos y castigar a otros, y por otra parte, que él mismo haya generado tantos bulos. Es decir, hoy por hoy el mayor generador de noticias falsas es el gobierno de Sánchez, pero sin ningún género de dudas. Todavía estamos esperando que pidan perdón y digan que no había bomba lapa en los WhatsApps del Guardia Civil, y no lo han hecho. La ministra portavoz es una mentirosa compulsiva. Y claro, pero creo que hay que decir, es decir, yo creo que tenemos el mandato moral, la obligación moral de denunciar eso. Porque claro, es que estáis crispando, vamos a ver, es que entonces me callo. Como crispamos, yo me callo. Y entonces tú te impones. Entonces, eso no puede ser. Y en la democracia, la discrepancia y la fiscalización son esenciales para el propio desarrollo y el crecimiento de la democracia. A mí personalmente no me preocupó nada. Cuando esto coincidió cuando él se retiró 5 días, que es una coña eso de retirarse 5 días, ¿no? Se retiró 5 días a pensar, ¿qué ocurría? Que ya tenía... porque claro, hay muchas informaciones que ellos saben con mucha anticipación. Y una de ellas era que iban a procesar a la mujer. Por eso ya hay muchos, como sabían mucho antes de que saliera todo esto de Ley de Díaz, ellos ya estaban enterados, ¿eh? O cuando se estaba investigando a Koldo. De hecho, hay algunos, mira, el DAO de la Guardia Civil que mandaba en la Guardia Civil es de aquí, de Logroño, Pablo Salas, teniente general Salas. A este señor se lo cargaron, nadie preguntó, dijeron, bueno, ya llevaba 4 años. Se lo cargaron porque no informó que había una investigación sobre Koldo y sobre Ábalos. Él tampoco tenía por qué estar informado, porque la UCO y lo que actúa como policía judicial solo tiene que informar al juez. Y eso es una garantía de la democracia, del sistema democrático. A mí personalmente no me asusta nada todo lo que... Yo hay algunas cosas que dicen ellos que a mí me parecen bien. A mí dicen, transparencia en los medios, que digan quién pone el dinero. Chapó. Yo encantado. Miren ustedes, a nosotros, la Asociación Católica de Propagandistas, aquí están nuestros números, nuestros empleados, lo que cobran, lo que ingresamos. Yo encantado. A mí me gustaría también saber quién está detrás de Mediaset, quién está detrás... Cuando dije Prisa del señor Orgulian, de dónde trae el dinero, y aparte de eso, saber qué connivencias tiene con Mindra, con Telefónica, a mí todo eso me interesa. Encantado. La transparencia total. ¿Cómo viene ese dinero? O que el hecho de que esté Qatar, hay un fondo catarí en Prisa. Bueno, el catarí es de los países árabes ricos el más pro-islamista y más activista en ese campo. O sea que yo encantado que eso... otra cosa que decían, que en Internet no se utilice en seudónimos. Encantado. Yo escribo todo con mi nombre y apellido, Vieito Rubido. Y tengo 50.000 seguidores de Internet, que la mitad de ellos son perseguidores, porque no dejan de insultarme. Pero me insultan con seudónimos. No tienen la valentía y el coraje. Yo a veces, cuando algún insulto es muy grueso, pues digo, oye, ten la valentía y di tu nombre y apellido. Hombre, que yo ya lo digo. Yo ya salgo a la calle todos los días firmando con mi nombre y apellido. Dilo tú. A mí esas cosas me parecen muy bien. A mí la cobardía esa de guarecerse en el anonimato, etcétera. Pero en general el gobierno de Sánchez es el gobierno que más ha atacado a la libertad de expresión, pero hoy lo que funciona también, que es muy preocupante, es todo esto del wokismo, es decir, lo políticamente correcto. Yo creo que el único columnista que ahora mismo ejerce con libertad es Alfonso Usía. Alfonso Usía se atreve a decir las mayores barbaridades y tiene una libertad probablemente por la edad, por lo que sea. Pero esos columnistas de los años 80, 90, yo creo que hasta un poquito entrado el 2000, han desaparecido.
un Campmany, un Carrascal, un Antonio Burgos, Umbral, han desaparecido y no se atreven a escribir. Hoy lo políticamente correcto, no vaya a ser que no sé qué, tal, y eso también nos está condicionando mucho. Yo quiero agradecer en nombre de, quizás a ti, pero como representante de esos periodistas y de esa prensa libre que hay en España, gracias a la cual España sigue oliendo a libertad. Hay muchas explicaciones que tendría que darnos el Gobierno y que nos enteramos gracias pues, a la investigación periodística. Aún no sabemos por qué se produjo el apagón y como eso pues, podríamos hacer una larga lista de información que en un gobierno de transparencia que tanto predicaron y que creo que es uno de los fundamentos de la democracia, la transparencia, como tú has dicho. Bueno, pues gracias a vosotros, a los medios que estáis ahí investigando y haciendo un periodismo valiente, muchas veces en contra. Así es que gracias a ti por estar aquí, gracias por la tarea que estáis haciendo y gracias a todos los periodistas, te incluyo a ti, Carlos, gracias a los cuales nos estáis transmitiendo una información crítica, sosegada, libres muchas veces de presiones de un tipo y de otro. Y gracias a ustedes y a todos los que nos siguen a través de los canales de YouTube y de nuestra propia página web. Nos vemos ya después del verano. Un abrazo.